Muy buenas. Hoy vamos a echarle un vistazo a una forma distinta de trabajar con los asistentes de código basados en IA, una que busca cambiar esa frustración que a veces sentimos por algo mucho más preciso. Seguro que esta pregunta le suena a más de uno. Le pedimos a una IA que nos haga algo y el resultado, bueno, es impredecible. A veces acierta, pero muchas otras, o el código está mal o simplemente no ha entendido para nada lo que queríamos. Pero, a ver, ¿y si el problema no fuera la IA, sino la manera en la que se lo estamos pidiendo? Vale, para entender esto bien, vamos a empezar con una historia muy simple. No tiene nada que ver con tecnología, pero de verdad ilustra a la perfección el problema de comunicación que tenemos con la IA. La historia esta se hizo famosa en una charla de DevOps. Va de un padre a que sus hijos le dan instrucciones para hacerse un sándwich. La primera es fácil, saca 2 rebanadas de pan. Y el padre, pues, literalmente saca 2 rebanadas de pan. Hasta aquí todo correcto. Y aquí es donde la cosa empieza a torcerse. Los críos le dicen, úntala con el cuchillo. Así que el padre coge un cuchillo, sin nada, y se pone a frotarlo contra el pan. Claro es que no le especificaron que primero había que meter el cuchillo dentro del bote de la mantequilla. Y esto lo deja clarísimo. Los niños se enfadan, pero es que el padre solo estaba siguiendo las instrucciones al pie de la letra. La clave es que el problema no es de quien ejecuta la tarea, ya sea una persona o una IA, sino de lo ambiguas que son las instrucciones. Pues bien, esta manera de trabajar ya tiene hasta nombre. Se le llama vibe coding, algo así como programar por sensaciones. Se basa más en la esperanza que en la precisión. Y oye, aunque a veces por casualidad funcione, es la razón principal por la que obtenemos resultados tan impredecibles y por la que nos frustramos tanto. Entonces, si el vibe coding es el problema, ¿cuál podría ser la solución? Pues vamos a ver un enfoque que es bastante más disciplinado. Hablamos del desarrollo guiado por especificaciones, o SDD en inglés. La idea es muy sencilla. Consiste en formalizar lo que pedimos en un documento que sea súper claro, súper detallado y que no dé lugar a dudas. Es como si fuera un contrato entre quien desarrolla y la inteligencia artificial. El contraste aquí es la clave de todo. Con el SDD, el rol de quien desarrolla cambia por completo. Se pasa de ser alguien que lanza peticiones un poco al aire, esperando lo mejor, a ser una especie de arquitecto que diseña un plano detallado antes de que se ponga el primer ladrillo. Pero ojo, es muy importante entender esto que decía Anton Arkhipov. El SDD no es un botón mágico que lo soluciona todo. Es una disciplina de ingeniería y como tal requiere que haya un humano supervisando, requiere esfuerzo y sobre todo mucho rigor. Venga, pues vamos a ver cómo se llevaría esto a la práctica, cuál sería el flujo de trabajo. El proceso por lo general se divide en estas 4 fases. Se parte de una idea de alto nivel, la propuesta. Eso se convierte en un plan técnico bien detallado. De ahí se sacan tareas muy específicas y, ya por último, la IA genera el código. Eso sí, con una revisión humana en cada uno de los pasos. Y que nadie piense que esto es pura teoría, ¿eh? Ya está apareciendo todo un ecosistema de herramientas y de frameworks para apoyar este tipo de trabajo estructurado, lo que nos dice que la industria se lo está empezando a tomar muy en serio. Todo esto suena fenomenal para proyectos nuevos, lo que se suele llamar greenfield. Pero claro, ¿qué hacemos con los millones y millones de líneas de código que ya están escritas? Aquí se usa una analogía que viene muy bien. Si el código heredado, o legacy, se suele definir como código que no tiene tests, pues el código brownfield, en este nuevo contexto, es, básicamente, código que no tiene especificaciones. Así de simple. Y aquí, el consejo de los expertos es muy claro. Hay que evitar la tentación de intentar aplicar ingeniería inversa y documentar todo el proyecto de golpe. Sería una locura. La estrategia que se recomienda es la incremental. En lugar de intentar hervir el océano, que es como se le llama a intentar abarcarlo todo de una vez, es mucho mejor centrarse en un área pequeña, crear la especificación solo para el cambio que se quiere introducir, y así, poco a poco, ir ganando claridad y control sobre el código. Bueno, y después de todo esto, ¿con qué ideas nos deberíamos quedar? A ver, los principios fundamentales serían estos. Primero, el contexto es el rey. Cuanto más detallado, mejor. Segundo, esto es una disciplina, no es magia, así que requiere rigor. Tercero, la supervisión humana sigue siendo insustituible. Y por último, cuando trabajamos con código que ya existe, la única fuente de verdad es el propio código. Claro, este cambio de paradigma que nos aleja de escribir líneas de código para acercarnos a crear estas especificaciones tan detalladas, pues nos lleva inevitablemente a una pregunta un poco provocadora. ¿Estamos quizá ante una redefinición total de lo que significa ser un desarrollador de software? Solo el tiempo lo dirá.